esta desgracia que ha sucedido y que sin duda se convierte en la tragedia más grande en materia de migración en Estados Unidos, y que enluta a México y que enluta a la comunidad migrante en su derecho pleno de libre tránsito. Para ese tema, el señor diputado Jorge Luis Lavalle hará la presentación, y el segundo tema es sin duda la consolidación en México de la reforma en materia de hidrocarburos, la soberanía energética, y la senadora Gaby López Gómez hará la exposición y le acompañará el diputado Raimundo Atanasio. Le cedemos el uso al señor de la voz, al señor diputado Jorge Luis Llaven, por favor. Gracias, muy buenos días. Desde la Comisión Permanente del Grupo Parlamentario de la Coalición Juntos Hacemos Historia, condenamos, la verdad, lo sucedido el día lunes pasado en el estado de Texas, este hecho tan lamentable que nos duele lo sucedido, sobre todo por la pérdida de vidas de hermanas y de hermanos migrantes que fueron hallados en la caja de un tráiler. Aquí condenamos los hechos y sin duda mandamos las condolencias a los familiares de quienes perdieron la vida, y en particular de los 27 mexicanos que también ahí perecieron en esos lamentables hechos. También hay que levantar la voz y decir que esta red de delincuencia que lucra con la necesidad de los hermanos migrantes, esta red dedicada al tráfico ilegal de personas y de la cual tenemos conocimientos, hay ya personas detenidas, pues exigimos, como lo ha hecho nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que se llegue al fondo del asunto, que se investigue hasta las últimas consecuencias, que se lleve a la justicia a quienes de una u otra manera, directa o indirectamente, son responsables de estos lamentables hechos. Por eso reconocemos el trabajo rápido de coordinación que la Cancillería mexicana, que el Instituto Nacional de Migración y que la Fiscalía General de la República han ya coordinado mesas de trabajo en materia de investigación junto con las autoridades de los Estados Unidos mexicanos, y esperemos que también tengamos pronto resultados, porque sin duda este hecho lamentable tendrá secuelas en materia de investigación acá en nuestro territorio nacional. Así que condenamos los hechos, pero también queremos decirles a la opinión pública que una vez más tiene razón nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Una de las causas que orillan a las mujeres, a los hombres, a las familias a emigrar de sus países es la pobreza, la desigualdad. Por eso este gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza nuestro presidente de la República ha estado atacando estas causas de la pobreza y la discriminación. Tenemos claro el compromiso de terminar con esa desigualdad social que por años se fue haciendo más grande la brecha de desigualdad, y hoy tenemos que atender los problemas de fondo. Tenemos que terminar con esta necesidad de las familias, de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, de los niños que tienen para abandonar su hogar, para abandonar su país, que es en busca de un mejor futuro. Por eso, una vez más, decimos que nuestro presidente de la República tiene mucha razón en apoyar y en intensificar su política de gobierno en ayuda a las clases más desprotegidas. Sería cuanto. Muchas gracias. El señor diputado Héctor Morales va a complementar el tema de migración.
Muchas gracias, senador Armenta, compañeras, compañeros del Grupo Parlamentario de Morena y nuestros aliados. Yo soy de Tijuana, Baja California. En Baja California conocemos perfectamente este movimiento migratorio, donde tanto nuestros paisanos como nuestros hermanos de Centroamérica pues luchan por buscar mejores oportunidades. Por lo tal, como baja californiano, expreso mi solidaridad con la familia y de igual manera me sumo a este reclamo para que estos hechos pues no sucedan. Debe haber mayor coordinación entre las autoridades migratorias de México, las autoridades migratorias de Estados Unidos, para no llegar a estos lamentables hechos. Coincido con mi compañero diputado, los programas sociales del gobierno federal están encaminados precisamente a, como lo dice el señor presidente, que quien migre no sea por una necesidad económica. Así que estaremos muy pendientes de pues a protección a todas estas familias y sumados a que esto no vuelva a suceder. Es cuanto. Muchas gracias, legisladores. Mi compañera senadora Gaby López Gómez va a abordar el tema de Dos Bocas y la transición en materia de soberanía energética. Adelante, senadora, por favor. Gracias, muy buenos días a todos, compañeros, y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Tenemos una muy buena noticia y es que el 1 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador va a inaugurar la refinería Olmeca. La construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas tiene un efecto económico multiplicador para la región y por supuesto que para el país, con beneficios adicionales en desarrollo de bienes, servicios, empleos, procura de materiales, desarrollo de puertos e infraestructura. La refinería Olmeca llegará a producir más de 340,000 barriles por día. Con la construcción de la refinería tenemos un cambio de paradigma energético justo en este momento, en el contexto mundial en el que los grandes países líderes del G7 están llamando al aumento de la producción del petróleo, de la gasolina. Con este proyecto, México abandona la postura de un país subdesarrollado concentrado en la exportación de materias primas. Y un punto adicional, con este proyecto nuestro país abandonará también la postura de un país subdesarrollado concentrado en la exportación de materias primas. Algunos dicen que el petróleo es cosa del pasado. Que se lo digan al presidente Biden, quien esta semana instó a Arabia Saudita a producir más barriles. Que se lo digan a los estadounidenses que esta semana están pagando la gasolina en 30 pesos el litro. Que se lo digan a los ingleses que esta semana están pagando en 50 pesos el litro de gasolina. Lo cierto es que la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador al apostar a la refinería fue un gran acierto. Tan solo 100 días después de asumir el control de la refinería Deer Park en Houston, Pemex reportó una utilidad de $195 millones, más o menos unos 4,000 millones de pesos. Recuperar la soberanía energética ha demostrado ser uno de los principales legados que nos dejará el presidente López Obrador. Los malos políticos del pasado querían entregar todos los recursos energéticos a los extranjeros y hay que seguir de cerca la persecución criminal que se inicia en España contra Iberdrola por manipular los precios en el mercado eléctrico. Una empresa que en esta misma tribuna fue defendida a capa y espada y que se presentó como modelo a seguir para entregar nuestra energía. Y se reconoce poco, pero hasta el gobierno de los Estados Unidos está explorando subsidiar las gasolinas como se está haciendo en nuestro país, pues reconocen que esta medida ha ayudado a controlar la inflación. Los senadores, las senadoras, los diputados y las diputadas de Morena reconocemos en las propuestas del presidente López Obrador a un defensor de las causas de la gente, un hombre que se enfrentó incluso cuando fue minoría a las grandes empresas y a los malos políticos para poner primero al pueblo.
Mi deseo es que nunca más se presente en esta Cámara una propuesta que traicione al pueblo para entregar nuestra energía a gobiernos y empresas extranjeras. Por el bien de los mexicanos, espero que así sea. Y como hija orgullosa de un petrolero de Pemex, me da gusto estar hoy aquí para decirles que viva Pemex y que viva nuestro presidente López Obrador. Por otro lado, quiero decirles que esto significa que Morena está trabajando por el presente, pero principalmente por el futuro, y la diplomacia internacional está siguiendo nuestros pasos. Pero por el otro lado, la Alianza Va por México está yendo al revés. Sabíamos, ya lo había dicho el presidente, que los lobistas de armas estaban ya interviniendo en México, y ahora sabemos que están trabajando precisamente por Va por México. No lo ocultan. El día de ayer dieron a conocer una propuesta que no podemos dejar que pase. Va por México quiere que la ley permita a los ciudadanos comprar sus armas para circular y matar libremente a quien considere que lo está molestando. Violencia contra violencia no es la respuesta, y estas son las propuestas que subieron y que luego borraron, por cierto, cuando empezaron a ver la reacción de la gente sobre esto, porque ya sabemos que el legado de violencia contra violencia no es la respuesta. Lo sabe Calderón, lo sabe también por el legado que dejó y que quiere que nosotros, en cuestión de minutos mágicos, lo resolvamos. Intervenciones, además de lobistas y empresarios de armas en México, no podemos permitirlo. Basta de irresponsabilidad. Tenemos que estar alertas, porque si no, primero van a empezar con las armas, y ya lo estamos viendo, luego va a venir el tema del aborto, luego van a venir los temas de ataques a los derechos humanos y de libertades que hemos conseguido a través de distintos años. Gracias. Muy bien, muy importante los dos temas. Le pedimos a la maestra Dorita nos comente preguntas. Sí, senador, tenemos preguntas. La primera de ellas es de Karina Palacios, de Canal del Congreso. Espérame. Karina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues preguntarles primero que nada, se condena estos hechos con los migrantes, sin embargo, es necesario fortalecer las políticas migratorias. ¿Qué se va a hacer desde aquí, desde el Senado, para que esto no vuelva a ocurrir? Y pues en segundo lugar, preguntarles acerca de esta comparecencia que está pidiendo MC por parte de los representantes de seguridad, en este caso Rosa Isela Rodríguez, para cambiar el modelo de seguridad. ¿Qué se tiene que hacer también en este ámbito? Porque incluso ayer ya veíamos también que hubo balacera en un centro de vacunación donde vacunaban niños. Gracias. Sobre el tema de migrantes va a responder el señor diputado Raimundo Atanasio, y sobre el tema de MC, seguridad, lo va a responder la diputada Ceci. Adelante, diputado Raimundo. ¿Sí? Bueno, pues, muy buenos días. Saludamos a las y los medios de comunicación y a todos los mexicanos y mexicanas que nos siguen en esta rueda de prensa que da la coalición Juntos Haremos Historia. Y bueno, pues, claro que como mexicano condenamos el suceso que en Estados Unidos, y que nuestros paisanos y paisanos de otros países sufrieron esa problemática de que en un contenedor acaecieran más de 50 personas. Eso permite tener que nuestro presidente de la República, con el canciller y con las autoridades internacionales, habrá de dar seguimiento, pero claro que condenamos y reprobamos esa conducta que dejó con mucha tristeza a las y los mexicanos, y sobre todo nos sumamos mucho a que esas prácticas deben de erradicarse aquí en nuestro país. Es cuanto. Adelante, diputada, por favor. Soy Cecilia Márquez, del estado de Jalisco. Movimiento Ciudadano no puede ni tiene calidad moral para hablar. En el estado de Jalisco hay migración por violencia extrema, y hay que decirlo, el estado de Jalisco está en una total indefensión por el sistema judicial que está manejando.
el incremento de víctimas, de desaparecidos, de violencia en contra de las mujeres, de los niños y las niñas, es imparable en el estado de Jalisco. Movimiento Ciudadano no ha hecho nada más que privatizar todo lo que puede a su paso, en lugar de pensar que las causas siempre son las personas. Gracias, maestra Dorita. Me voy a permitir, perdón, añadir otra pregunta acerca de, bueno, pues esta controversia y este ultimátum que da el Tribunal Electoral para incluir a MC precisamente a la Comisión Permanente. Hoy hay Jucopo en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es su visión, su opinión? Gracias. El diputado Jorge Luis Llaven va a dar respuesta a esta pregunta que hace Karina. Voy a darte un poquito más de precisión la pregunta anterior del tema de la revisión que pide MC del tema de seguridad y después te respondo la pregunta última que hiciste. El grupo parlamentario la semana pasada, que precisamente este partido y otras corrientes políticas piden la revisión de la Estrategia Nacional de Seguridad planteada por nuestro presidente, fuimos firmes en señalar de que podemos revisar la estrategia, pero la tenemos que revisar en aquellos estados en donde no está funcionando. Eso es muy importante. Solamente por darte el dato del tema de homicidios dolosos, en 5 estados de la República está casi el 50% de esta incidencia delictiva. Es decir, tenemos que revisar esos 5 estados. O sea, no podemos hacer una revisión general cuando en los demás estados sí está funcionando la estrategia de seguridad nacional, pero en estos estados en donde, te repito, el 50% de los hechos de violencia que terminan con pérdida de vidas, allí sí podemos revisarlo. Ahí podemos revisar y pusimos como ejemplo el estado que tiene mayor número de homicidios, según las estadísticas, es Guanajuato. Propusimos desde el grupo parlamentario que encabezamos que fuera en ese estado donde empecemos la revisión del por qué no está funcionando la estrategia de seguridad en Guanajuato. Creo que nos vamos a encontrar muchas sorpresas. Y solamente también añadir que los grupos parlamentarios están pidiendo más dinero. En materia de seguridad, quiero decirte que según los datos del Secretariado Ejecutivo, los estados de la República al mes de junio han regresado 910 millones de pesos que fueron destinados, etiquetados a los estados para que fueran aprovechados para equipamiento, capacitación, compra de patrullas, para fortalecer la seguridad en sus estados. La sorpresa es que 910 millones de pesos se han regresado a la TESOF, a la Tesorería de la Federación, porque no se pudieron ejecutar. Entonces, no es con más recursos como vamos a resolver el problema, es gastar mejor, que los estados sí ejecuten los recursos que le han sido destinados. Y te pongo un ejemplo, el estado que más dinero ha regresado a la Tesorería de la Federación en materia de seguridad es el Estado de México. Es el estado que más recursos, más de 100 millones de pesos ha regresado el Estado de México a la Tesorería que no han gastado. Entonces no es con pedir más dinero, es con que gasten mejor los recursos. Y el tema que preguntaste al final, decirte que la posición que tenemos es: vamos a interponer un recurso, una acción de inconstitucionalidad, no estamos de acuerdo con esa resolución, vamos a debatirla de manera legal. Hay una posición clara de las cámaras, tanto de senadores como de diputados, en que tenemos autonomía, que debemos respetar, por supuesto, las autonomías de los poderes y que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias legales que el caso amerite para defender la autonomía del poder legislativo. ¿Sería cuánto? Toca el turno, senador, a Gerardo Cedillo, de Enfoque Noticias. Gracias. La pregunta es para el senador Armenta y preguntarle abiertamente, senador, ayer Ricardo Monreal lo destapó como su candidato para la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República. Quisiera saber si esa expresión que tuvo el senador está respaldada por el resto de la bancada, hay una división interna en la bancada. ¿Qué es lo que pasa, senador?
Por respeto al grupo parlamentario y a la comisión permanente en la fracción que representamos, omito la respuesta. Si gustas la platicamos terminando la rueda de prensa. Soy muy respetuoso de mis compañeras y mis compañeros. Es un tema interno del Senado y si me permites te lo respondo al ratito. Tenemos una pregunta más que les envían vía remota. Se las envía Verónica Macías del Heraldo Televisión. Ella desea conocer su evaluación a 3 años de la Guardia Nacional y cuál es la visión a futuro de este cuerpo de seguridad y si están planteando algunas modificaciones. Desde luego, nuestro exprocurador y diputado Jorge Luis Llaven va a ser dada respuesta a esta pregunta remota que comentas, Dorita. Muchas gracias. A 3 años de la creación de este cuerpo de seguridad, sin duda tenemos avances importantes. El que el presidente se planteara desde su inicio la creación de la Guardia Nacional y de generar una presencia territorial en todos los estados de la República se ha cumplido. Llevamos un avance importante del más del 90% de cuarteles construidos de la Guardia Nacional que tienen presencia territorial en los estados. Esto nos ha permitido inhibir la comisión de delitos. Este cuerpo de seguridad que hoy coordina las acciones operativas, por supuesto, de la mano con los estados, de la mano con los municipios, de la mano con todos los demás integrantes de las mesas de seguridad estatales, están haciendo un trabajo relevante de presencia, de disuasión, de prevención, de proximidad social, ciudadana, que eso nos lleva a tener una mejor seguridad. Repito, muchas veces hemos tratado de evaluar los resultados de la Guardia Nacional a 3 años. En materia de seguridad, los que sabemos del tema, es muy poco tiempo. La verdad es que encontramos un país con hechos de sangre en la mayoría de las regiones. Hoy no es así. Hoy efectivamente han ocurrido hechos aislados que lamentamos, pero que también se está trabajando. Y como lo dije hace rato, debemos revisar aquellos estados en donde la estrategia de seguridad no está funcionando. No podemos decir que vamos a revisar Campeche, que vamos a revisar Yucatán, que vamos a revisar aquellos estados que tienen una muy buena evaluación en materia de seguridad. Tenemos que empezar por los estados en donde hay hechos de violencia de manera cotidiana y que la gente se sienta insegura y que no cree que está haciendo un trabajo adecuado la mesa de seguridad. Ya señalé Guanajuato, te puedo señalar Nuevo León, te puedo señalar Jalisco, te puedo señalar Chihuahua. Entonces creo que sí estamos abiertos a revisar, pero hoy, en términos generales, la evaluación de la consolidación de este cuerpo de élite en materia de seguridad que es la Guardia Nacional es positiva, es benéfica y lo estamos sintiendo los mexicanos, que tenemos un cuerpo que genera confianza, certeza y que está en manos, por supuesto, de la autoridad mejor evaluada en cuanto a la percepción ciudadana, que es la Secretaría de la Defensa Nacional. Hoy hay confianza en los cuerpos de seguridad, hoy la gente se siente segura cuando ve un destacamento de la Guardia Nacional y eso para nosotros es positivo. ¿Falta todavía más por hacer? Sí, claro, falta mucho por hacer, no hemos avanzado lo que quisiéramos porque encontramos, como lo repito, hechos de violencia en casi todo el país, pero que cada vez estamos tratando de que sean los menos posibles y únicamente lo vamos a conseguir con trabajo coordinado, federación, estados y municipios. ¿Sería cuánto? Adelante, maestra Dorita. No tendríamos más preguntas. Muchas gracias, amigas y amigos de los medios de comunicación. Buenos días. A ustedes, muchas gracias. Buen día. Invitación. Pudimos recorrer distintas estaciones migratorias. Le agradecemos al Instituto Nacional de Migración las facilidades. Intentamos llegar a algunos albergues del DIF, no lo pudimos hacer. Infelizmente, la dirección del DIF en Chiapas
tiene una política de opacidad y de falta de transparencia. Si la negación al Senado de la República es una realidad, imagínense lo que pasa allá adentro con niños, niñas y adolescentes. Por supuesto que nos preocupó muchísimo la política de opacidad, de falta de transparencia de la dirección del DIF. La dirección del DIF está a cargo de la licenciada Delia María González. Es una pena que el DIF estatal se preste a estas políticas de opacidad, de falta de transparencia, rendición de cuentas y poder demostrar en los hechos que no hay los abusos que se denuncian a niños, niñas y adolescentes. Pudimos también visitar distintos albergues, pudimos platicar con agencias de Naciones Unidas y con distintas entidades, hablar con migrantes y esencialmente lo que yo quiero compartir con ustedes son tres cosas. La primera es darles a conocer algunos testimonios, pero si queremos tener autoridad moral para reclamar a Estados Unidos, tenemos que hacer lo propio en casa. Fíjense lo que dicen las personas migrantes entrevistadas. Nos hacen sentir que somos nada. Nos hacen sentir que somos perros. Nos ven como ladrones, parásitos, que quitamos cosas. No estamos seguros y no tenemos justicia. Aquí lo que vivimos es una cacería de brujas, diría otro migrante. La mamá de una niña, una salvadoreña, dicen, nos sentimos discriminados y no nos dan trabajo. Me siento discriminada, incluso los agentes de migración nos paran para tomarse fotos con nosotros como si fuéramos trofeos para presumirnos. Uno tiene miedo hasta de hablar por el acento. Preferimos no hablar. Le decimos a nuestras niñas que no hablen por el acento. Y yo me pregunto, ¿qué pueden hacer los haitianos? Ellos no pueden esconder su color y contra ellos hay un feroz racismo. No está mal que se regule la migración, pero Chiapas es un cuello de botella. No nos dejan trabajar, nos ponen puras trabas y lo único que queremos es transitar por este país. La policía nos rompe nuestros papeles. Esperamos meses para poder tener nuestros papeles y la propia policía nos los rompe. Estuvimos detenidos 7 días en un cuarto con 80 personas sin luz natural, con niños, niñas y adolescentes, incluidos algunos niños que viajaban solas. Nuestra niña tiene convulsiones y no tuvimos tratamiento médico para ella. Estos son algunos de los testimonios que escuchamos en esa visita. ¿Cuáles son las conclusiones de esta visita? Las conclusiones tienen que ver con el cambio profundo de una política migratoria en México. Una política migratoria que significa una grave regresión. Esa regresión provoca un contexto de crisis, de graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Lo que pudimos observar en la frontera sur son graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Observamos también violaciones sistemáticas al marco constitucional, a las convenciones internacionales firmadas por México que le obligan en responsabilidad internacional y a diversos ordenamientos legales que prohíben cosas que hoy está haciendo la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y la Comar. Por supuesto que tenemos un problema severísimo de una crisis humanitaria en la frontera sur. Desde el centro de la República, desde el Palacio Nacional, no se está tomando debida dimensión de la crisis humanitaria. Tan solo el año pasado se hicieron 131,000 solicitudes de refugio, 70,000 de ellas en Tapachula. Les hacen esperar 8, 10, 12 meses sin ningún apoyo, sin ninguna atención. Tapachula gobierna Morena, Chiapas gobierna Morena, el país gobierna Morena y ni aún así hacen un mínimo de política humanitaria para atender a los migrantes, a los que abandonan a su suerte. Está en riesgo una bomba de tiempo
en términos de la tensión entre la política migrante, las personas migrantes y las personas que ahí viven. Se ha dejado a su suerte a los chiapanecos y a su suerte a los migrantes, con lo cual se incrementa la tensión de lo que ahí sucede. Hay tres preocupaciones principales y con esto termino. Primero, la militarización y securitización de la frontera sur, que no es solo ahí, pasa en todo el país, pero México ha abandonado su política de solidaridad para abrazar una política de seguridad. ¿Con qué cara el gobierno mexicano le puede reclamar a Estados Unidos? Segundo, vemos que hay fenómenos masivos de privación ilegal de la libertad. Fenómenos masivos de privación ilegal de la libertad. Y tercero, hay una negación de acceso al derecho a la identidad, el derecho a atención a personas migrantes y el derecho a protección a las personas sujetas a protección internacional. Lo que está sucediendo es de escándalo. México está deportando incluso personas con refugio. La deportación masiva que México hace de la población centroamericana es mayor que la deportación que Estados Unidos hace hacia México. Por esa razón, hemos presentado una iniciativa para eliminar las facultades de la Guardia Nacional en política migratoria. La Guardia Nacional se diseñó para perseguir delincuentes, no para perseguir migrantes. La Guardia Nacional se diseñó, hoy que se cumplen 3 años, para proteger a los mexicanos, no para estar pateando migrantes. Lo que hoy en el 3er aniversario de la Guardia Nacional tenemos es un absoluto fracaso en la política de seguridad. Revisen el informe de seguridad que nos enviaron. ¿Saben cuántas detenciones hizo la Guardia Nacional, informado oficialmente con las agencias del Ministerio Público Federal? 3. Y son 115,000 efectivos. 115,000 efectivos, y en un año tuvieron 3 presentaciones con la agencia del Ministerio Público Federal. Por eso tenemos que quitarle las atribuciones en materia migratoria. Por su atención, muchísimas gracias. No sé si alguno de los compañeros, les pregunta el senador Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Y lo otro, respecto a la violencia, ¿qué opinas de esto de que, pues, en caso de seguir la violencia, que los negocios y las familias se puedan armar? Es una realidad, es una lamentable realidad, que le guste o no al gobierno aceptarlo, al gobierno mexicano. Hoy las decisiones de Andrés Manuel López Obrador han hecho que la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano sean el muro de Trump. Hoy es una realidad que México paga el muro de Trump. Hoy utilizamos la fuerza en distintos filtros de contención, no solo en Chiapas, sino a lo largo del país, para detener a los migrantes. Hoy, por decisión del presidente López Obrador, México hace el trabajo sucio en política migratoria al gobierno de Estados Unidos. Es una vergüenza. El cambio de política migratoria de este gobierno es la mayor regresión en política migrante que hemos vivido en décadas. Y por supuesto que hacemos el trabajo sucio. Es una vergüenza lo que hoy se está haciendo, aunque se diga lo contrario, aunque se diga que se defienden los derechos de los migrantes. Hay violaciones masivas, detenciones masivas, deportaciones masivas, todo eso por la Guardia Nacional. Y por supuesto que la propuesta del presidente del PRI, Alito, de armar a las familias es una sandez. Es peligrosísimo que la oposición quiera ganar en insensatez y populismo al presidente López Obrador. Yo llamo al presidente del PRI a retirar esa propuesta, no solo porque es peligrosa, sino porque es profundamente ridícula. Desacredita a toda la oposición que el presidente del PRI
esté presentando una propuesta que lo único que hace es incrementar los espirales de violencia. Exijámosle al Estado que cumpla su función de seguridad, es su obligación. No propiciemos un proceso masivo de violencia. Es absolutamente insensata la propuesta del presidente del PRI. Si nos permite, senador, tenemos 2 preguntas más. La siguiente pregunta es de Claudia Flores Barreto, de N+. Hola, senador, buenos días. A mí me gustaría separarme un poco de este tema y preguntarle su opinión respecto a esta propuesta que hace el dirigente del PRI de pistolizar a la sociedad, de que la gente pueda tener armas para defenderse en sus hogares, en sus negocios. ¿Usted cómo ve esa propuesta? Yo veo esa propuesta absolutamente peligrosa, absolutamente insensata. Yo llamo a Alito, al presidente del PRI, a que retire esa propuesta. Que rebasen a López Obrador con buen gobierno. Que rebasen a López Obrador en exigencia de que cumpla su función. No que lo rebasen por ideas disparatadas y sandeces. Es que la propuesta es realmente peligrosa y una sandez. Ayer discutíamos con distintas organizaciones. Es que desacredita a la oposición que presente el presidente del PRI propuestas así. Es extraordinariamente peligroso. No se puede propiciar espirales de violencia. ¿Qué sí toca? Exigirle al gobierno que haga su tarea, exigirle a los gobernadores que hagan su tarea. No se puede apostar a más violencia. Si le reclamamos eso a Estados Unidos, le estamos diciendo a Estados Unidos que no pase armas a México, y hacemos una demanda internacional para que no haya armas en México, y ahora resulta que la respuesta va a ser dar más armas. Ese nivel de violencia es el que pasa en Estados Unidos. Ese nivel de violencia es el que propicia las masacres en las escuelas. Ese nivel de violencia es el que propicia los mayores homicidios a las mujeres. No se puede propiciar la violencia. Es una propuesta absolutamente peligrosa. La rechazamos totalmente y pedimos que la retire. Gracias, senador. La siguiente pregunta es de Verónica Macías, del Heraldo Televisión. Hola, senador, buenas tardes. En el tema que usted está abordando el día de hoy de la Guardia Nacional, a 3 años de su creación, que nos hiciera una breve evaluación de este cuerpo de seguridad y qué modificaciones son ya urgentes para que tenga pues un buen futuro este cuerpo. La Guardia Nacional es un esfuerzo de Estado mayor. Como país estamos haciendo un esfuerzo extraordinario sin precedentes. El Senado de la República, en un acto de buena voluntad, otorgó sus votos que no tenían ni Andrés Manuel, ni Morena, ni el gobierno para la reforma constitucional. Y lo que hoy vemos es una traición a la Constitución. El Senado mandató y el Congreso así dispuso de un cuerpo civil. Y todo el tiempo han hecho un cuerpo militar en un fraude a la Constitución y a la ley. Entonces, lo primero que debo decir es que la Guardia Nacional que se ha construido no es la que mandata la Constitución. Hay un engaño, hay una traición, hay un fraude a la Constitución. Primer elemento. Segundo elemento. Diseñamos a la Constitución como a la Guardia Nacional como una gran policía nacional. Está lejos de cumplir esas funciones. Si ustedes revisan el informe, el último, no hay ningún correlato entre delitos y presencia territorial de la Guardia Nacional. ¿Y cómo lo va a ver? Si utilizan a la Guardia Nacional para repartir fertilizantes, para repartir libros de texto, para cuidar entrega de tanques de gas y para lo que se le ocurra al presidente que tiene que estar atendiendo menos sus funciones. Los números que entrega la Guardia Nacional en materia de seguridad en su último informe son ridículos, porque está haciendo cualquier cosa menos lo que se le mandató. Incluso hasta están ayudando en la construcción. O sea, ves efectivos de la Guardia Nacional en el despliegue de las obras que para el presidente son prioridad y no en la protección de la población. Tercero, se diseñó un modelo de 5 años de excepción constitucional para intervención de las Fuerzas Armadas, porque íbamos a desarrollar un modelo de seguridad pública, de seguridad ciudadana. Nada de eso se ha construido. No se han fortalecido las policías estatales. Incluso, hay que decirlo, con la bonomía y con la complicidad de los gobernadores.
porque como el gobierno federal trae todo, no asumen su responsabilidad. El modelo de centralización de la seguridad lo que ha propiciado es que los gobiernos estatales más se laven las manos. El mandato constitucional era fortalecer las policías. Eso no está sucediendo. ¿Y qué va a pasar? Que nos van a venir a decir en 2 años que entonces dejemos al ejército en las calles. El modelo que representa la Guardia Nacional es un modelo civil. Han apostado por un modelo militar que está fracasando. Yo no sé para qué querían la Guardia Nacional, yo no sé para qué querían el permiso constitucional del ejército en materia de seguridad pública si ni los dejan intervenir, si les dan órdenes de no responder. Y el narco cada vez controla más el territorio. La verdad es que a 3 años, lo que debo decir con absoluta claridad es que la implementación de la Guardia Nacional es un fraude a la Constitución y está muy cerca de un desastre. Mejor nos informan que aseguraron 320 cucarachas. El informe que dio la Guardia Nacional aquí, nos informan que aseguraron 70 grillos, nos informan que tienen 2 kilos de buche de totoaba. Eso dice el informe de la Guardia Nacional, no estoy inventando, vea la página 32 del informe. Y no nos informan lo que tendría que estar haciendo en materia de seguridad. Es realmente de alarma, es realmente de alarma. Y respecto a las modificaciones, se requiere... Esencialmente tienen que ver con 3. La primera, debe estar el presidente absolutamente claro que la reforma para pasar a la Guardia Nacional, el Ejército, aquí no va a prosperar. Esa reforma está muerta. En el Senado de la República se lo hicimos con claridad. Si nosotros diseñamos una Guardia Civil, es hasta una burla, que lo que busca es otra cosa, es distraer. Segundo, por supuesto que debemos generar controles ciudadanos. Hoy, al contrario, lo que están haciendo es expulsando a todos los que son de la Policía Federal. Ahí hacen falta mucho más controles parlamentarios. Tenemos que reforzar los controles a la policía, parlamentarios y ciudadanos. Y tercero, quitarle las atribuciones en materia migratoria. No tendríamos ya más preguntas registradas, Muchísimas senador. gracias. Que tenga buen día.